Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde la página de Facebook de la Coordinadora de ONG de Castilla y León. Os presento el ciclo de videoconferencias que estamos realizando por primera vez. Como sabéis, la situación a causa de la pandemia COVID nos ha obligado a cambiar un poco la programación de actividades de la campaña Pobreza Cero, que todos los años organiza la Coordinadora, coincidiendo con el 17 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza. En esta ocasión, la videoconferencia de hoy, tendremos pues, testimonios de 3 personas que trabajan en 3 países distintos, que nos van a contar un poco pues, el impacto que ha tenido la crisis del COVID en cada una en un continente y cada una con una experiencia distinta. Yo no quiero entretener ya más, quiero antes de nada dar la palabra a Begoña de Coechea, que nos hablará un poco sobre la situación de la pobreza en el mundo. A continuación hablará Tumba Mutombo sobre cómo está afectando la COVID-19 en la República Democrática del Congo. Ella trabaja para la ONG PRODI. Seguidamente de Tumba hablará Eduardo Lavalle, que está desde Perú, la ONG APRODES, nos contará cómo lo están viviendo allí en Perú. Y el último testimonio de un país distinto de España será de Carmen Recio, que desde el Líbano nos explicará también cómo se está viviendo allí la situación. Cerrará la videoconferencia María Jesús Santolín. Carmen es de la ONG de PRODES, y cerrará luego la videoconferencia María Jesús Santolín, de la ONG AMAP, miembro de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León. Ya sin más, Begoña, por favor, adelante. Muy bien, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, sobre todo a aquellos que estáis más lejos. Un gusto teneros. Yo, mi charla, un poquito la presentación es a grandes rasgos, pues la incidencia de la COVID, especialmente en los países, ¿no? Las consecuencias que ha tenido en los países, con los países de desarrollo y países emergentes. Me gustaría compartir la pantalla, a ver si lo consigo. A ver si ahora me decís si lo veis. ¿Podéis verlo? Sí, bueno. Vale, pues mi primera parte brevemente quería exponer un poco los datos de la COVID, ¿no? A nivel mundial. No sé si consigo. No sé cómo pasar las diapositivas. Eso sí. ¿Las veis? No. Creo que vas a tener que ir pinchando de una en una. Hay que ir de una en una, vale. Bueno, pues... vale, ahora veo... Ahora sí que... Disculpad, porque esto es un poco... Bueno, empiezo. Quería por recordar un poco todos, ¿no? El primer caso de COVID sabemos que fue en Wuhan, en la provincia de Hubei, China, y los primeros síntomas aparecieron el 8 de diciembre. Y no fue el 31, ya se notificaron 27 casos de una neumonía de etiología desconocida. Y fue el 7 de enero cuando ya las autoridades chinas identificaron un nuevo tipo de virus, llamado después SARS-CoV-2, y en muy poco tiempo identificaron su secuencia genética, el 12 de enero. Y ya fue el día 11 de marzo de este año cuando la OMS declaró esta pandemia mundial. Desde entonces, un poco la incidencia, esta es a fecha de ayer, la actualización de los datos informados oficialmente. Fijaros, hemos llegado ya a los 40 millones de casos confirmados prácticamente, incluyendo pues más de un millón de fallecidos. Os voy a hablar de una serie de cifras, pero creo que todos tenemos en mente no solo las cifras, sino todos los que están detrás, ¿no? Las personas de diferente raza, condición, clase social, lengua, etnia,
que han padecido, están padeciendo esta enfermedad. No ha sido igual en todo el mundo. La pandemia que se produce por brotes y oleadas, pues fijaros, en las regiones más afectadas es lo que la OMS, la región de las Américas, sitúa, en que prácticamente se han dado el 48% del total de casos, pero más de la mitad, un 55% de defunciones han ocurrido en América, en las dos Américas. El sudeste asiático ha sido también la provincia que sigue en afectación de casos, con más de 8.400.000. Como vemos ahí, de estos 8 millones, solo 7,5 millones en un único país, en la India. La región de Europa también contabiliza ya los 8 millones, pero a diferencia del sudeste asiático, en Europa el 23% de las muertes, en comparación con solo el 12% en la India. Veremos luego que obedece a que es una población que es la más joven, ¿no?, la que ha sido afectada. Y el Mediterráneo oriental, como veis, tanto África, después el Pacífico, la zona del Pacífico, pues no ha sufrido el número de casos tanto como los países ya citados, las zonas ya citadas, pero las consecuencias verdaderamente pues, son enormes, ¿no? Por regiones, como os decía, pues en Europa, que contamos ya con 8 millones, aquí la oleada fuerte en nuestra parte del continente fue en los meses de marzo y abril. Sabemos que Italia, España, Reino Unido y Francia fueron los más afectados. Actualmente estamos en la segunda oleada del otoño-invierno y realmente la curva epidemiológica va en aumento. Si veis en la gráfica que os pongo aquí en pantalla, veis como la afectación, estamos en línea ascendente. Es verdad que ahora hay una diferencia, que sabemos más de esta epidemia, que los profesionales están más preparados, pero lo cierto es que, aunque ahora mismo está afectando a población joven, esto puede empeorar y mucho si llega de nuevo a afectar a la población más envejecida con más riesgo de graves síntomas, incluso en la región de las Américas, sin embargo, pues veis aquí en la gráfica, la oleada con mayor número de casos tuvo lugar en los meses de junio y julio. Se diría que todavía no han salido de esta primera ola. Los países más afectados son Estados Unidos, como veis, con 8 millones de casos confirmados, y Brasil, en América Latina, que tiene hasta 5 millones de casos. En el sudeste asiático, como os decía, el país más afectado es la India, y veis que ha sido ahora en estos últimos meses, a partir de agosto-septiembre, donde se han acumulado el mayor número de casos. En el continente, en la región de África, que como veis, para la OMS, en África no entra el país de Egipto, contabiliza el resto de los 47 países. Todos han sido afectados. Pero veis que el cúmulo de casos pues se ha quedado, de momento estamos en 1.200.000 personas afectadas, ¿no? Ahora mismo, como veis, los meses de junio a agosto han sido el mayor número de casos y ahora mismo está controlando un poquito la epidemia, ¿no?, según los datos que oficialmente nos reportan los países. Curiosamente, en África, bueno, pues se había mucho miedo, ¿no?, a que hubiese una propagación exponencial de la COVID. Sin embargo, no ha sido así. Podemos pensar que hay una serie de factores en los países africanos, como la baja densidad poblacional, la menor movilidad de la población, el clima cálido y la humedad, sabéis que contrarresta la propagación del virus, el que la población es menos envejecida en estos países, incluso que son países que ya han luchado contra otras pandemias, ¿no? Esto es un poco lo que nos permite explicar que haya habido menos incidencia de la esperada.
También hay que reconocer que los gobiernos de estos países actuaron precozmente, decretando confinamientos, toques de queda, multas, incluso penas de prisión a aquellos que no cumplían con las normas establecidas. Y luego es cierto que, digamos, el 91% de las infecciones en el África subsahariana, especialmente según los datos que disponemos, han sido en personas menores de 60 años y en más del 80% de los casos asintomáticos. Esto ha favorecido esta situación hasta el momento. En la zona del Mediterráneo Oriental, donde sí que entrarían pues, todos estos países del norte de África o países árabes, aquí estaría Egipto. Ya sabéis que Egipto fue el país en que apareció el primer caso, ya el 14 de febrero de este año. Bueno, pues la curva tocó techo, como veis, en el mes de junio y ahora también está habiendo un repunte. Después, desde el Líbano, seguramente, Eduardo, pues nos hablarás un poco de la situación actual, ¿no? Los países que más muertes acumulan de esta zona, el 80% son Egipto, Irán, Irak, Pakistán y Arabia Saudí. Sin embargo, pues eso, la mayor tasa por número de habitantes eran dos pequeños países, como son Bahrein y Qatar. Y por último, en este recorrido epidemiológico, pues la zona del Pacífico, vemos que curiosamente aquí empezó todo, digamos, ¿no? En China, en Wuhan, y en toda esta zona la propagación parece que no ha sido tan feroz. Vemos aquí la curva, ¿no? Del comienzo en China y luego se ha ido aplanando y es ahora a partir de junio-agosto donde han surgido el mayor número de casos. Y os diré que de esta zona es pues, el país de Filipinas el que concentra, fijaros, la mitad de los casos, más de 350.000, ¿no? En este país. Entonces, un poco veis la situación tan desigual que se da en el mundo. Actualmente estamos, digamos, en un proceso de curva ascendente en prácticamente todos. Las consecuencias de la pandemia. Pues desgraciadamente pues, van a sufrir las consecuencias aquellos países más pobres y con una renta media más baja. Es verdad que la crisis sanitaria de la COVID nos ha llevado a una crisis económica y social de consecuencias globales, pero no todos los países tienen la misma capacidad de respuesta. En los países desarrollados, en mayor o menor medida, sí que se ofreció esa respuesta sanitaria, aunque ya hemos visto diferencia, ¿no? De unos países a otros, pues en el aprovisionamiento de equipos de protección individual, de respiradores, de hospitales, camas UCI, etc. Ya en los países ricos hay diferencia. Entonces, ¿cómo no la va a haber en estos otros países que ya parten de una posición más debilitada y más desigual, ¿no? En los países en vías de desarrollo los sistemas sanitarios pues, son bastante deficitarios. No existe esta atención sanitaria gratuita y universal como en otros países. Fijaros, en África y Asia pues hay graves carencias de personal sanitario. La OMS estima que tendría que haber 2,3 trabajadores por encima de 2,3 trabajadores de salud por cada 100.000 habitantes para que se diera una cobertura, digamos, básica, ¿no? Ya 2,3 estaría en el límite. Pues en África subsahariana, por ejemplo, las cifras que se estiman es que hay entre 0 o 0,37 profesionales por 100.000 habitantes. En la India no llega a un médico por 100.000 habitantes, ¿no? Mientras que, bueno, en España, en Europa, en otros países, hay una media entre 3 o 5 médicos por 100.000 habitantes. Ya el número de profesionales nos marca una diferencia. Las camas de hospital, si pensamos en Japón, por ejemplo, hay una media de 1.340 camas por 100.000 habitantes. En Alemania hay 830, en España ya menos, 300. Pero es que en Yemen, por ejemplo, solo hay 7 camas de hospital por 100.000 habitantes. Y no os digo nada con las camas UCI,
¿no? Los datos pues ya nos dejan un poco tocados, ¿no? Mientras que ya hemos visto la diferencia en Europa, en Alemania, con 33 camas UCI para 100.000 habitantes, en España solo contamos con 9, pero es que en países como Bolivia pues hay una cama UCI para 100.000 habitantes. Y en África subsahariana pues hay menos de media cama, 0,5. Un tema tan común como el acceso al agua y al jabón. Pues en África subsahariana solo el 15% de la población tiene un acceso a un suministro regular de agua y jabón, ¿no? Entonces, pues ahí vemos esta desigualdad que está influyendo enormemente. Además, ya son países, la mayoría, que están transitando por otras enfermedades ya endémicas y contagiosas, ¿no? La tuberculosis, el dengue, la malaria, el SIDA, el ébola, etc. Entonces, bueno, pues es una población ya vulnerable, con menos defensas para hacer frente a este virus. El tema del aislamiento social, pues son países donde generalmente se vive hacinados en las casas. He recogido un dato, solo en México el 9,4% de los hogares viven hacinados. Esto es más de 3 millones de personas, ¿no? Donde entonces el aislamiento se hace el confinamiento muy difícil. Es una crisis sanitaria, pero como os decía, es una crisis económica y social. Si es verdad que la economía mundial se va a ver afectada, cuanto más en estos países de economías emergentes. Va a ser la primera vez en 20 años en que el número total de pobres crecerá a nivel mundial, ¿no? La lucha contra la pobreza había conseguido disminuir el porcentaje de pobreza extrema, esta que la OMS sitúa de vivir con una renta de menos de 1,9 dólares al día. Se había conseguido disminuir desde 1.900 millones de pobres hace 20 años. El último dato, en 2017, se había alcanzado la cifra de 700 millones de pobres. Y la idea era, en 2030, conseguir erradicarla, ¿no? Que vemos que la COVID ha generado, nos ha provocado un parón enorme y se calcula que a cierre de 2021 pues habrá 150 millones más de pobres. O sea, verdaderamente esta lucha contra la pobreza la tenemos ahora un poco hipotecada. Especial riesgo pues serán los países como India, Nigeria, donde se van a concentrar, se calcula, el 75% de estos nuevos pobres, que a diferencia de otras crisis previas que hemos padecido aquí, la población más afectada va a ser pues personas pertenecientes a una clase media, con un nivel educativo alto, que trabajan en el sector de servicios y manufacturero, no tanto en sectores agrícolas, ¿no? Donde van a poder tener un poquito de colchón. ¿Sí? Oigo hablar, no sé si me queréis decir algo. Y bueno, ya terminando un poco, no quiero dejar de mencionar el impacto sobre la salud mental. El hecho del encierro, el miedo a la pérdida de los ingresos, el haber padecido la enfermedad, el haber pues sufrido la pérdida de seres queridos a quienes no hemos podido despedir, la incertidumbre del futuro, todo esto está generando también problemas a nivel emocional, ¿no? Sí que se calcula que las tasas de ansiedad y depresión se están disparando y se van a disparar aún más, y es algo con lo que también hay que contar. Y bueno, pues a modo de ejemplo, pues esta pandemia además se ceba generalmente pues con los más vulnerables. En nuestras sociedades ricas han sido los ancianos, y en estos países pues pueden ser los niños. Algún titular, pues por ejemplo estos niños de Senegal que viven en estas escuelas coránicas, pues viven de la mendicidad. El hecho de haber sufrido el confinamiento, pues si no hay gente en las calles no hay limosna, por lo tanto que hay hambre. Un caso en Ghana,
hay datos que nos hablan de hasta 9.000 niñas en el periodo de confinamiento han sufrido un embarazo no deseado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues es que estas niñas tienen que dejar de ir a la escuela. Además de soportar la carga de un hijo, pierden oportunidades de ser escolarizadas y poder salir de su pobreza. El tema del confinamiento y el cierre de las escuelas en muchos países de América Latina también ha sido un duro golpe. La educación online en estos medios rurales, pues el acceso es muy precario, por no decir nulo. Por tanto, pues niños que se han quedado sin aprender a leer ni escribir. Bueno, pues un poco a modo de ambientación y aperitivo estas pinceladas sobre la situación epidemiológica de la COVID y algunos rasgos de estas consecuencias. Bueno, muchas gracias, Begoña, por tu exposición. La verdad que nos hacemos una idea así, ¿verdad?, de cómo se ha ido extendiendo por el mundo y cómo ha ido afectando además a distintos países de distinta manera, por zonas, por edades. Entonces yo creo que ahora, sin más, pasamos a que desde la República Democrática del Congo, en Tumba Mutombo, nos cuentes cómo se está viviendo allí esta situación, en qué han cambiado las rutinas, cómo se está saliendo, se sigue la segunda ola que nos tiene aquí tan preocupados en Europa, se está viviendo allí también. Adelante, Tumba. No sé si Tumba tienes conexión, no te oímos. Ya que sí, ahora sí, adelante. Aquí no tengo muy buena conexión porque mientras que hablaba no he sido todo. No tengo buena conexión. Bien, vale, espero que vaya hasta el final porque veo que tengo pequeños problemas de... Bueno, creo que hemos perdido a Tumba. No sé si casi entonces vamos a seguir, mientras se conecta a ella. ¿Os parece que, Eduardo, nos cuentas tú la situación desde Perú? Y luego cuando Tumba pueda, pues ella ya retoma su exposición. Adelante, Eduardo. Bien, voy a poner una presentación, por favor, para facilitar la ponencia. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación a María Jesús Santolín, de Asociación AMAP, a la coordinadora leonesa de ONGDS. ¿Pueden observar la presentación? No sé si para... ¿Pueden ver? Ahí está. Ahora sí. Adelante. Bueno, yo voy a empezar un poquito comentando sobre Perú. Bueno, Perú está ubicado en la zona central y occidental de América del Sur. Perú está atravesado por la cordillera de los Andes, situación que nos lleva a tener 3 regiones muy marcadas, que son la costa, la sierra, la selva. Su población es de 31 millones de habitantes, una extensión de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Nuestro PBI está alrededor de 30.2%. Nuestro índice de pobreza, el cual se ha reducido en los últimos años por políticas económicas, actualmente es del 20.9%. Tenemos una tasa de analfabetismo de 5.6%. La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años está en el orden del 12.2%. Niños y niñas menores entre 6 y 35 meses de edad con anemia, con un índice de 40.1%. Viviendas con agua potable, alrededor de un 80%. Viviendas con servicio de desagüe de un 73%. Los mayores problemas
con agua y servicio de desagüe los tenemos en las zonas periurbanas de la capital, que es Lima, en las zonas rurales del Perú. Bueno, quería un poco mostrar algunas de las bondades y de las riquezas del país, ¿no? Tenemos 84 de las 117 zonas de vida del mundo, tenemos 11 ecorregiones y 28 climas. Las altitudes de nuestro territorio van desde los 0 hasta los 6.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una mega biodiversidad muy importante, tanto en flora como en fauna. Tenemos también diversidad cultural, entre ellas 12 familias lingüísticas, más de 50 etnias, 45 lenguas vivas. Sobre APRODES. APRODES es una organización, tiene 24 años de funcionamiento, trabaja en las regiones de Lima, Pasco, Junín y Cusco. Aproximadamente en estos 24 años de trabajo continuo hemos favorecido a 1.000 familias de beneficiarios. Nuestra misión, somos una organización que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas con responsabilidad social, económica y ambiental basada en los principios de solidaridad, justicia y equidad. Para nuestro trabajo realizamos convenios de cooperación y alianzas estratégicas con fuentes de cooperación, universidades, ministerios, municipalidades, organizaciones privadas. Tenemos 3 ejes muy definidos, que son un eje económico, un eje social y un eje ambiental. Trabajamos con comunidades nativas, sobre todo en las zonas de selva del Perú, con niños y niñas de estas poblaciones, con comunidades campesinas en las regiones de Cusco, Junín, con microempresarias y mujeres organizadas en organizaciones de base, sobre todo en las zonas urbanas de Lima. Tenemos alianzas estratégicas, bueno, con España, Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Universidad Valenciana, el Gobierno Vasco, la Diputación de Valladolid, la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Valladolid. Trabajamos con el gobierno alemán, proyectos ambientales en la zona de selva del Perú. Tenemos convenios de colaboración con la empresa holandesa Rijksbank en Holanda, con el Rabobank de Holanda. Tenemos también convenios de colaboración y ayuda de organizaciones norteamericanas con el gobierno italiano. El impacto del COVID en Perú. Bueno, como ha sucedido en todas las partes del mundo, la pandemia realmente ha sido algo, es decir, una situación no prevista, nos ha llevado en determinados momentos a situaciones de incertidumbre y mucho desconcierto. A nivel económico, bueno, como pueden ver en el gráfico, el Perú, como resultado de la pandemia, hemos tenido una reducción de empleo tanto en hombres como en mujeres, más allá del 50%. Esto ha traído como consecuencia que se ha incrementado la informalidad laboral, que afecta a los grupos más vulnerables y sobre todo a los migrantes. En el caso urbano, en los últimos 2 años, hemos tenido un alto porcentaje de gente de Venezuela, aproximadamente se estima alrededor de 1 millón de personas. En este momento son los más afectados con la crisis que estamos pasando. Nosotros a nivel país hubo una medida de confinamiento, un cierre prolongado que se empezó el día 15 de marzo
y ha continuado hasta el mes de septiembre en 5 regiones de Perú. Estas medidas de confinamiento significaban que teníamos que quedarnos en casa durante por lo menos 2 meses. La población no salía a trabajar, salvo para las actividades más esenciales. En algunas regiones de Perú, este confinamiento recién se ha podido levantar el 30 de septiembre. Entre ellas está la región Cusco. Cusco, como ustedes saben, es las regiones con mayor turismo en América del Sur. Actualmente Cusco está totalmente cerrada. Se estima que el promedio de turistas a Perú por año está sobre los 4 millones de personas, los cuales 2.5 millones van a Cusco, pero luego de iniciada la pandemia realmente Cusco es de las zonas más afectadas y esto ha significado el cierre de locales comerciales, de rutas turísticas, de vuelos aéreos. Realmente esto recién ha empezado nuevamente la apertura a partir del día 1 de octubre. Bueno, aquí está el reporte de COVID para Perú. Hasta la semana anterior tenemos del orden de 860.000 casos y personas fallecidas son 33.577. Estas son las cifras oficiales, pero extraoficialmente se estima que las personas que han muerto están en el orden de 90.000 personas. Aquí hay otro cuadro que presenta las muertes acumuladas confirmadas por cada millón de personas. Perú está en primer lugar con 1.083.000, perdón, 1.083, Bolivia con 704, Brasil con 700. ¿No? Esto de la zona sudamericana. El impacto del COVID ha significado para el Perú menor producción agrícola y una disminución de sus precios en chacra. Aquí hay un cuadro que lo demuestra, especialmente entre los meses de marzo a mayo. Esto ha continuado en los siguientes meses. Aquí otro cuadro más que presenta los riesgos de aumento del hambre para los siguientes meses para Perú. Ahora, ¿qué es lo que ha venido haciendo APRODES como estrategia ante COVID? Bueno, lo primero, a nivel institucional, lo primero fue cuidar de nuestro personal. APRODES cuenta con personal en sus 5 sedes. Aproximadamente tenemos 80 personas, los cuales se ha venido implementando teletrabajo en oficinas. Se han proporcionado medidas de seguridad para todos los trabajadores y bueno, y lo que hemos hecho es que quincenalmente va personal médico a hacer una evaluación de ello. A nivel de proyectos de cooperación, en este momento tenemos proyectos con la cooperación alemana y cooperación italiana, y lo que hemos hecho es hacer mucho trabajo de sensibilización y de comunicación con nuestros beneficiarios a través de spots radiales, folletos y afiches informativos, campañas médicas en coordinación con los centros de salud de cada zona. Lo que hemos hecho también es entregar a los líderes y a los promotores de los proyectos oxímetros y termómetros digitales para que evalúen a las familias y en caso de presentar síntomas de COVID, han sido derivados a los centros de salud de cada zona de trabajo. Es un poco lo que se muestra en las imágenes de esta página.
a nivel de poblaciones pobres. Esto no estaba previsto en ningún proyecto y ante la situación que se nos presentó, nos pusimos en contacto con algunas municipalidades en el Perú. Hemos trabajado esto a nivel de un programa piloto con la municipalidad de Chacamac, esto queda en la zona sureste de Lima, con empresarios privados. El programa consiste en apoyar la construcción de centros de atención, tanto para las mujeres como para los niños. En estos centros culturales, lo que se hace es proveerles de alimentos, luego apoyar en el trabajo remoto de los niños con sus colegios. En Perú, lo que se ha venido haciendo es el programa Aprendo en Casa del gobierno peruano. Entonces, muchos de estos niños no tienen internet ni televisión. Entonces, lo que hemos hecho es implementar de estos equipos en estos centros culturales. Ahora, este es uno de los lugares que se han implementado. Ahí está en la foto del alcalde de la municipalidad de Pachacamac. En este centro, además, se ha implementado estos pequeños espacios para que los niños acudan a sus clases. En otro de los espacios está la cocina, que es atendida por las mujeres, este comedor popular. En este centro cultural también lo que hemos hecho son centros que están en las zonas urbanas, tienen espacios donde hemos comenzado a instalar hortalizas para su consumo, ¿no? Las semillas de estas hortalizas y parte también del dinero que se ha utilizado para el equipamiento de estos centros culturales ha sido con el apoyo de la empresa holandesa, Rexwan. Otra de las cosas que hicimos también estos meses, dados los problemas de agua en la zona, fue suministrarles a través de camiones cisterna agua a la población, ¿no? Esto también lo hicimos con ayuda de los empresarios peruanos y lo continuamos haciendo y esperamos seguirlo haciendo hasta fin de año. Aquí hay algunas fotografías más. Y antes de acabar, yo lo único que yo quería comentar, no lo he puesto en los gráficos, pero además de los problemas que tenemos con el COVID en Perú, en los últimos 2 años, Perú pasa por una crisis política muy, muy fuerte, ¿no? Que ha llevado a la renuncia de un presidente de la República. Actualmente también se está solicitando de la vacancia del presidente actual. Esto genera mucha inestabilidad en la población. Tenemos, por otro lado, elecciones para nuevo gobierno en el próximo mes de abril y esperamos poder solucionar toda la situación que venimos pasando. Bueno, esto era un poco lo que había preparado. Le agradezco su atención. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. La verdad que Perú ha sido uno de los países, yo creo que más duramente ha sufrido la pandemia y bueno, esperamos y os deseamos que poco a poco lo vayáis superando y desde luego que con la buena gente que tenéis allí, pues el país saldrá adelante, eso está claro. Yo creo que vamos a intentar pasar directamente con Carmen, en Líbano, porque me comunican que en Tumba no sabemos si se va a poder conectar, porque ha debido haber una tormenta bastante fuerte en la zona donde está ella y hay problemas de conexión. Entonces, si te parece, Carmen, nos cuentas desde Líbano cómo habéis vivido vosotros la situación. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, especialmente a la coordinadora castellano-leonesa, ¿no?, de ONGs y a María Jesús Antolín, la presidenta de la asociación AMAG. Bueno, y a todos. Bueno, yo no he preparado
ninguna presentación. Yo sobre todo voy a hacer como un testimonio, digamos, vivencial de la situación del Líbano. En realidad aquí se nos juntan muchas cosas, ¿no? Ya es un país en el que teníamos una gran crisis económica, consecuencia de muchos problemas políticos, incluso internacionales, se han recibido muchos refugiados. La población del Líbano solo son 6 millones de habitantes, es una superficie muy pequeña, de 10.452 kilómetros. Pero de estos 6 millones de habitantes hay 1,5 de refugiados, ¿no? Entonces esta proporción es muy grande y ha influido muy negativamente, digamos, en toda la situación social y económica del país. A eso se añadió el tema del coronavirus, del COVID, ¿no? Que aquí al principio empezó muy bien, ¿no? El gobierno desde el mes de febrero decretó aislamiento completo con toques de queda y íbamos recibiendo noticias de que había contagios, pues 20 contagios diarios, otro día 19, una muerte cada una vez a la semana o así. El país estuvo, digamos, confinado, el aeropuerto se cerró y todo se mantenía bien. Pero, pero luego, ya en cuanto se abrió el aeropuerto en junio, empezaron a venir gentes, se les hacía el test del PCR, en muchos casos no tenían coronavirus, se les aislaba, pero aún así, ¿qué pasa? Que se tardó en hacer esos test y empezó a diseminarse, porque aquí las familias son, digamos, muy grupales, es todo muy social, mucha familiaridad, y se ha ido diseminando de tal forma que ahora mismo estamos ya con 1.000 casos diarios. Estoy hablando de que febrero, marzo, abril, mayo teníamos 19 casos, 20, ahora estamos por 1.000 casos diarios, ya vamos por 526 muertes y con 211, ayer había 211 pacientes en cuidados intensivos. Bueno, entonces la situación no está muy alentadora. A esto se nos ha unido la gran catástrofe de la explosión del 4 de agosto, que eso ya, digamos, que vino como a colmar la situación, ¿no? Entonces, ese periodo, ese estado de, digamos, de confinamiento o semi-confinamiento, que ha habido periodos, ¿no?, de los que se abrían, digamos, pues los sitios de reunión, trabajos a semitrabajo online, semitrabajo en casa, pues ya con el tema de la explosión en Beirut, ya por supuesto que lo que primaba más el ir a salvar a los heridos, el ir a quitar escombros. Y entonces, bueno, nuestra asociación, que no he presentado nuestra asociación en la que trabajo como voluntaria, que es PRODES, muy parecida a la de Eduardo, ¿no? Pero bueno, el significado es promoción y desarrollo social. Pues lo que hemos estado es desde el periodo del confinamiento intentando llegar a esas personas que eran más vulnerables, ¿no? Entonces, en el periodo de confinamiento antes de la explosión, por ejemplo, tenemos muchas familias, ¿no?, conectadas en una situación más o menos, digamos, bien, aceptable, ¿no? Entonces ellas cocinaban para luego con voluntarios llevar la comida, digamos, a la puerta, se llamaba a la puerta a gente desfavorecida, personas ancianas, solas, que tenían gran dificultad para ir a comprar los alimentos, incluso no podían ir a los lugares de comedores colectivos, etcétera, que antes de la epidemia existían, ¿no? Luego también ideamos un sistema de llamar por teléfono a estas personas que estaban aisladas, incluso algunas enfermas, pero que no necesitaban hospitalización, y para llamarles y tener un rato de conversación con ellos, de tal forma que se sentían
pues bueno, más seguros y por lo menos poder descargar un poco la carga emocional de tener que estar confinado, enfermo y no saber si me voy a morir, porque claro, las noticias que se oyen son así, ¿no? También en ese tiempo hemos mantenido, bueno, seguimos conversaciones online con gente joven que preparamos en la asociación para que puedan ser líderes del mañana o del hoy ya, porque son gente joven que ya en breve pueden empezar a tomar las riendas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en un entramado que hay de la sociedad libanesa en la que hay una gran solidaridad. Eso sí que se puede decir, hay grandes problemas terribles, pero hay una gran solidaridad, ¿no? Entonces, hay buena coordinación de tal forma que donde unos no llegan, otros, o sea, más, hay conocimiento y entonces pues se van cubriendo faltas, ¿no? Por ejemplo, han llegado con el tema de la explosión, está llegando mucha ayuda, ¿no? Y más que podría llegar una vez que se arregle la situación política, porque se está esperando el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Unión Europea, etcétera, etcétera, están esperando a enviar más ayudas en económico fuertes para la reconstrucción, para personas con familias concretas, están esperando a que haya un gobierno que sea estable y que cumpla las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, entre tanto, sí que están llegando ayudas, por ejemplo, pues cristales, ¿no? O sea, la cantidad de cristales que se han destruido en la explosión, o sea, es que todo era cristales por la calle, ¿no? Entonces, van llegando cristales, se van poniendo cristales en las casas, se van arreglando puertas. Entonces, claro, el tema del COVID, ¿qué pasa? Que todo se mezcla, ¿no? Entonces, la gente en realidad está bastante concienciada y es parte también de la labor de concienciación que hacemos desde las asociaciones, ¿no? Concienciada en llevar la máscara, pero claro, son máscaras que ya no sabéis muy bien cuánto viejas son, ¿no? O sea, porque es que ya probablemente las sigan usando 15 días, 20 días la misma máscara y bueno, que ya probablemente no lleve a mucho más, a proteger mucho más, ¿no? Entonces, bueno, la situación, digamos, a nivel hospitalario no está por el momento desbordado, ha habido días en los que los hospitales han dicho que están a punto de desbordar, todavía no se ha desbordado. Ha habido momentos de gran problemática en los campos de refugiados. Gracias a Dios parece que ya esa situación se ha controlado y sobre todo que, bueno, también como se puede controlar más fácilmente en el sentido de que no hay salidas fáciles, ¿no? Está todo controlado, entradas y salidas, entonces ahí ya se aíslan de una forma más concreta a las personas que estén contaminadas, ¿no? Ha habido problemas también en la cárcel, o sea, contaminaciones fuertes en la cárcel de Beirut, ¿no? Pero bueno, se han ido solucionando, se va más o menos controlando la situación. Luego, hay un problema muy grande, digamos ahora mismo, de pobreza. Lo mismo que se ha hablado en la presentación anterior, ¿no? Y también la que nos dio Begoña, ¿no? Sobre el nivel de pobreza a nivel mundial, cómo va creciendo. Aquí en el Líbano estamos ya a un 25% de población que vive en extrema pobreza, o sea, extrema. Cuando hace unos años no era ese el caso, ¿no? Entonces se van acumulando problema económico del propio Líbano, problema económico y conflictos bélicos de los países que nos rodean, el caso del COVID que está afectando a todo el mundo, a nosotros también, de tal forma que es patético ver cómo cantidad de comercios, de restaurantes, por supuesto, de hoteles, o sea, se cierran, con cantidad de gente que ha perdido su puesto de trabajo y, digamos, los únicos comercios que van funcionando son los de alimentación, porque uno tiene que seguir
comiendo, y los de los celulares, porque bueno, pues es el sistema el celular hoy en día te sirve para todo, ¿no? Bueno, entonces y al mismo tiempo a toda esta situación, que también de eso habló algo Begoña, claramente hay un gran problema psicológico, ¿no? Porque entre familias que están en paro, que tienen paro, que además aquí no hay seguros de paro, o sea, no perdiste el trabajo y lo perdiste, o sea, no hay ningún subsidio, ¿no? Escolaridad de los hijos, que tampoco ahora mismo, bueno, con la explosión de Beirut se han destruido, del puerto de Beirut se han destruido 200 y pico colegios. Si el tema del COVID dificultaba ir presencialmente al colegio, ahora mismo ya ni siquiera hasta que se reconstruyan, cuando se dé la puerta abierta a ir de nuevo al colegio, porque de momento se están haciendo las clases online, cuando se dé el visto bueno, decir, bueno, pues ahora ya se puede ir presencial, pues hay muchos colegios todavía que no se pueden abrir, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo un panorama un poco negro, pero al mismo tiempo lo que decía antes, ¿no? Hay mucha solidaridad a nivel del propio país, a nivel internacional. De hecho, también es una ocasión que tengo ahora para agradecer tantas iniciativas a nivel mundial que ha habido y que sigue habiendo para enviar ayudas al Líbano. Y entonces, que además ese tipo de ayudas han estado muy bien, digamos, dirigidas, porque no han ido, digamos, al gobierno, que no hay gobierno, sino que han ido pues, a través de ONGs, a través de la Cruz Roja, a través de entidades seguras, que van a llegar a la persona concreta, ¿no? Sin intermediarios y sin problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ocasión que tengo ahora para aprovechar a agradecerlo, ¿no? Y luego, bueno, me quedé a medias, empecé hablando de ese tema de apoyo psicológico, que está siendo muy grande, la necesidad, porque al problema que tiene todo el mundo, aquí se está sumando, pues eso, el choque de la explosión, ¿no? Que incluso en niños, ¿no? Que dices, igual el otro día una niña de 3 añitos que oía un avión y que parece que igual no se enteran, ¿no? Porque, bueno, pues tampoco como que no se enteran, o ve un avión y dice, ¡ah, explosión, explosión! Y dice, no, que es un avión, tranquila, ¿no? O sea, que ya desde de gente pequeña, y luego la gente de aquí, digamos, de 40, 50 años, que han vivido la guerra que hubo en los años 70 hasta el 92, ¿no? Ya hay gente que psicológicamente no aguanta más. ¿Y qué ha ocurrido después del 4 de agosto? Si ya estaba viendo mucha gente que se iba del Líbano, que en realidad la gente que se está yendo del Líbano es gente con medios, o sea, es gente que puede pagar una universidad o un colegio de los hijos fuera, ¿no? Entonces ya estaba viendo mucha gente que se iba por la crisis económica del país, antes del 4 de agosto, después del 4 de agosto, del día de la explosión. Está siendo una sangría, o sea, una auténtica sangría de gente que se va, porque también no solo lo que he declarado, sino la situación de inestabilidad. Nunca sabes qué es lo que va a poder pasar, nunca sabes, porque hay mucha problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena, ¿no? Es un país que tiene muchos valores para transmitir, es un país donde en principio la población está dispuesta, la población tan variada, donde hay musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, donde hay una gran amalgama de creencias y de culturas y de todo. La población está dispuesta a convivir, y de hecho convive en el día a día, pero de forma externa parece que se están metiendo cizaña, digamos, ¿no? como para dificultarlo. Entonces, bueno, no sé si ya lo dejo aquí o si queréis luego hacer alguna pregunta. Venga, pues oye, muchas gracias, Carmen. Yo creo que agradecemos el testimonio. La verdad que el Líbano
es un país que a mí siempre me ha llamado la atención la cantidad de refugiados que acoge como país y al mismo tiempo la cantidad de libaneses que han emigrado a otros países. Hay colonias de libaneses en muchos países de Sudamérica y bueno, pues toda esa complejidad que nos has transmitido tú, pues al final es bueno saber que la combináis con un grado de solidaridad y más también. Sí, si te parece, antes de pasar al turno de preguntas, vamos a escuchar a María Jesús Antolín, de la asociación AMAP, que nos va a contar también ella pues, la respuesta que desde AMAP se ha tenido ante la crisis del COVID. Adelante, María Jesús, cuéntanos. Hola, pues buenas tardes. Lo primero, agradeceros a los que habéis participado y aceptasteis la invitación. Tumba, que no se ha podido conectar por problemas, es normal en esos países, Eduardo y Carmen. Muchísimas gracias por vuestro testimonio y por vuestra participación desde Asociación AMAP. Yo voy a contaros un poquito la respuesta que desde Asociación AMAP hemos dado ante la crisis. Como a todos nos pilló de sorpresa y nos asustamos mucho. Pero, bueno, pues intentamos hacernos fuertes y con los medios que tenemos a nuestro alcance, pues hemos respondido, bueno, pues como buenamente hemos podido y de la mejor manera que hemos podido llegar a las personas más necesitadas. Todos sabemos que esta crisis sanitaria y social está devastando nuestras vidas. Vosotros pues ya habéis indicado un poco las vidas y las economías en distintos países y en distintos continentes que prácticamente se dan la mano porque todos padecemos pues esos males. La cooperación ante todo esto hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a las necesidades que nos va presentando la crisis sanitaria y social. Ello nos ha supuesto a todos un esfuerzo adicional porque nos teníamos que enfrentar ante un enemigo desconocido que nos ataca a todos y para el cual no tenemos ni infraestructuras, ni servicios suficientes, ni medios económicos. Viendo las dificultades que tenemos en España, que como sabéis yo no voy a hacer una presentación de lo que estamos viviendo, pero estamos sufriendo uno de los países a nivel mundial que más estamos sufriendo la COVID-19, y viendo cómo nos estaba afectando a nosotros, pues nos preguntábamos cómo iban a hacer frente los países en vías de desarrollo y más empobrecidos con los cuales trabajamos, donde los medios pues son nulos, muy escasos y las condiciones de vida son prácticamente en la mayoría de las ocasiones de estricta supervivencia. Tenemos que confesar que desde Asociación AMAP, ante la pandemia, nos sentimos al principio nerviosos, preocupados y confusos. Teníamos la sensación de estar abrumados, desorientados y no saber qué hacer. Veíamos, por otra parte, que la sociedad necesitaba ayuda de los que voluntariamente nos habíamos propuesto ayudar a los demás. Y bueno, con la única arma de un espíritu solidario cargados de muchísimos prejuicios, pues comenzamos a trabajar. Nos hicimos fuertes dentro de la debilidad que nos presenta la pandemia y así pues empezamos físicamente pues ayudando de la manera que, como ya he dicho, hemos ido pudiendo. Y también, aparte de los medios materiales que poníamos y de los medios humanos que poníamos a disposición de la sociedad y que trabajábamos en ello, pues se creó una plataforma online para toda España, desde la cual
pues intentábamos acompañar a la gente y prestarle los servicios de hacerles la compra a gente con mayor vulnerabilidad. Hacerles la compra, llevarles medicinas, acompañarles al médico, a través de teléfonos, pues acompañarles en la soledad, también espiritualmente, quien lo necesitaba, en acompañamiento del duelo. Está Begoña, que es especialista. Bueno, pues esta plataforma la tenemos activada y bueno, pues trabajamos en ella. Os puedo contar que a los 6 días exactamente de tener el confinamiento en España, los teléfonos de Asociación AMAD comenzaron a sonar insistentemente, pidiendo ayuda alimentaria en toda la Comunidad de Madrid. En especial nos llamaban desde la capital, Madrid, y de todos los distritos. Nos decían que desde el Banco de Alimentos les derivaban a nuestra asociación. Bueno, pues como os decía, muy abrumados respondimos a ello. En primer lugar, pues agotando las existencias de alimentos que teníamos. Como se terminaron y la demanda era muchísimo mayor, acudimos a padres redentoristas que lo que tenían en Cáritas también lo pusieron a nuestra disposición y también con su ayuda se distribuyó hasta que se agotaron existencias. Entonces acudimos al Banco de Alimentos y a otros supermercados supermercados que suelen ayudar, como el Campo, el Leclerc, para ir dando respuesta a la demanda de alimentos que nos venía. También en algunas ocasiones y ante situaciones muy sangrantes, pues ayudábamos económicamente. También nos pusimos a disposición del Banco de Alimentos y de trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid para abrir nuevos puntos de reparto. Tengo que hacer un paréntesis que nosotros desde el 2013 en Madrid, sobre todo a la población inmigrante y también españoles, pues tenemos 6 puntos de distribución de alimentos donde se distribuyen alrededor de 16.000 kilos mensuales a cerca de 500 familias. 4 están en zonas rurales, en Cerceda, Boal, Matartino y Manzanares el Real, y 2 tenemos en el barrio de Vallecas, de Madrid. Trabajamos con las instituciones públicas en las zonas rurales, con los ayuntamientos que colaboran aportando los transportes y las logísticas de almacenamiento. Y en el barrio de Vallecas de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Centro Javier García Pita, pues también colabora en esta actividad. Nos vemos respaldados por 17 voluntarios y 2 personas de Asociación AMAD, que son las responsables de este programa. Se ha incrementado la distribución y también los puntos de reparto, como os acabo de decir, con la crisis. Es una de las respuestas que hemos dado. Y bueno, también os he hablado ya un poquito, os he contado la respuesta que dimos en España de la plataforma online, atendiendo las necesidades de soledad, de atención en el duelo, de apoyo espiritual, de apoyo en soledad, de apoyo para alimentos, de apoyo pues, en acompañamientos a médicos, hacer la compra, etc. En otros países, pues en Líbano, Carmen, pues estamos intentando, se han pedido subvenciones, os hemos enviado ya una y bueno, pues estamos pendientes de algunos más que hemos pedido para vosotros en cuestión de la COVID. Y también para el Congo. Todavía no nos ha llegado el turno de colaborar con Eduardo. En otros países también, como es Burkina Faso, Mali y Egipto, estamos dando respuesta frente a la COVID-19. Burkina Faso ha declarado muy pocos casos que no son reales.
Ayer miraba un poquito las estadísticas y han declarado solamente casos de 2.343 casos. Según nos dicen nuestras contrapartes, que son las religiosas de María Inmaculada y los padres blancos, hay más de un tercio de la población infectada. En Mali exactamente lo mismo. En Mali también nos dicen que han declarado 2.600 casos, según estadísticas muy actualizadas, pero en realidad también nos cuentan las religiosas de María Inmaculada desde Bamako que es muchísima más la extensión de la pandemia. Hablan también pues, de un tercio aproximadamente. Estos dos países tienen muchísima dificultad, sobre todo en las zonas rurales, por la falta de acceso al agua potable y también la escasez de medios. Begoña nos ha contado un poco la dificultad que tienen pues, todos los países en vías de desarrollo de acceder al agua y a la sanidad. Efectivamente, es verdad. No se pueden confinar, la realidad que nos cuentan es que no se pueden confinar porque cada día la población tiene que salir a trabajar para poder vivir. No tienen medios económicos para asistir, para ir a médicos, ni tampoco comprarse medicinas. Escasean los víveres, sobre todo en la zona de Saaba, en Burkina Faso, que está a 14 kilómetros de Ouaga, la capital, y en Arbinda también. Escasean, los mercados no tienen víveres, de manera que también pasan bastante necesidad a este respecto, llegan a pasar hambre. Y la población es otro de los problemas. La población no termina de concienciarse de la gravedad de la pandemia. No la obvian, no sabemos si es porque les parece no tienen medios para hacerle frente. En muchas ocasiones pues no quieren, vamos, no saben. Y la verdad, la realidad grande es que no guardan muchos medios de prevención debido a que ellos pues ponen una cierta resistencia. Ante esto, ¿qué hemos hecho desde Asociación AMAF y a través de las contrapartes? Pues en primer lugar, nosotros somos principalmente sanitarios, nacimos como sanitarios, y lo primero que hicimos pues, fue formar grupos de educación para prevención, educación para la salud en prevención y medidas sanitarias preventivas de protección para la población, tanto en Burkina Faso como en Mali. Y de esta manera pues, se han dado en los 3 países 10 cursos de 20 horas promocionados y financiados por Asociación AMAF, que tiene un doble objetivo. Por una parte, formar a las personas que asisten, formar y informar a las personas que asisten a los cursos, y por otra parte, a esas mismas personas hacerles agentes sanitarios, que sean ellos después los que van transmitiendo los medios de prevención a sus círculos sociales, familias, amigos, etcétera. Para de esta manera pues, hacer más extensiva pues, toda esta formación en prevención sanitaria. También les hemos enseñado a hacer geles hidroalcohólicos. Se les han dado las fórmulas para que hagan geles con alcohol y vaselina. Y también se les ha financiado, se les está enseñando a hacer mascarillas que hacen con varias de protección, con varias capas de tela y con una capa de celulosa. También se hemos comprado material sanitario que se ha dado a algunos países, pues como termómetros digitales, se han comprado, pues no sé si son 12, principalmente para las contrapartes, van tomando la temperatura
También el material sanitario, lavamanos, aspiradores, respiradores, etcétera. Eso también se ha cubierto algo y se están vías de cubrir otras necesidades a ese respecto. Otra de las cosas que estamos haciendo en esos dos países, pues se está trabajando dentro de los grupos que hay de docencia la solidaridad entre ellos mismos. No son muy pródigos en ser solidarios con los demás y con las familias y cuando llega algún extranjero, pero luego después entre ellos carecen un poquito de esto, con lo cual ha sido un punto que estamos trabajando y la verdad es que nos encontramos satisfechos porque efectivamente están respondiendo bastante bien tanto a este punto de ser agentes sanitarios, de transmitir lo que se les ha enseñado en sus círculos, como el de abrirse a la solidaridad con su propia sociedad. Estamos satisfechos. Y eso es lo que hemos hecho en estos dos países. En Egipto también más o menos pues se ha trabajado aproximadamente, lo mismo. Egipto tiene declarados 105.000 casos de COVID-19. Egipto es un país que tiene 90 millones de habitantes. Solamente en el Cairo viven 27 millones, cerca de 28. Tienen censados, el Ayuntamiento del Cairo no llega a 24 millones, pero existen todas las instituciones internacionales solidarias que trabajan en Egipto tienen registrado que el Cairo tiene esa masa poblacional, cerca de 28 millones. La mayor dificultad que tenemos en Egipto es la de la educación en la prevención. Lo mismo que nos ha pasado en Burkina Faso y en Mali, la sociedad no termina de concienciarse de que es una enfermedad que tenemos que prevenirnos de ella porque nos afecta y además, pues depende de cómo nos coja, es mortal. Nos cuesta bastante mentalizar, sobre todo en los cursos que se están dando. También es un país, hay otra dificultad, que no se puede confinar porque todos los días tienen que salir a trabajar para vivir, no pueden parar la economía. La sanidad es otro de los puntos, es privada y muy cara. Y ello pues impide, como todos sabemos, en todos los países el acceso a la sanidad universal, el acceso a la sanidad a los pobres. Y luego hay otro problema que existe en Egipto, es que las viviendas son pequeñas y las familias muy numerosas. Sabéis que es un país que tiene muy activa la poligamia, entonces pues son familias de varias mujeres con muchísimos hijos. Con lo cual eso también favorece la contaminación y bueno, pues impide las medidas preventivas. Desde Asociación AMAF ante esto, pues hemos actuado de igual manera, financiando cursos de educación para la salud, en la salud en prevención de esta pandemia. También, pues, y enseñándoles aquí, más bien, se ha acogido un grupo, hay dos psicólogos que están atendiendo porque hay un grupo de familias, sobre todo en la iglesia copta, que están muy afectados psicológicamente y esto se ha visto agravado por la pandemia, principalmente por el miedo que tienen, dado que la iglesia copta son cristianos, son ciudadanos de segunda y no encuentran muy fácilmente medios de vida en la sociedad, con lo cual esto les ha afectado mucho más y desde la iglesia pues se han puesto dos psicólogos que atienden a estas personas. También se les ha enseñado a hacer sus propios desinfectantes, los geles hidroalcohólicos, lo mismo que se ha hecho en Mali y en Burkina Faso, y
se está fomentando exactamente lo mismo, la solidaridad dentro del voluntariado. Y bueno, pues prácticamente en los 3 países hemos actuado de formas similares, con matices distintos, adaptándonos a las características que presenta cada sociedad del país. Y de esta manera, con mucho miedo, pero con gran arrojo, pues estamos haciendo frente a Asociación AMAD, desde Asociación AMAD, a la crisis esta que nos está afectando a todos. Iremos, como decía, iremos reinventándonos, y si esta crisis se prolonga, iremos buscando nuevas alternativas pues, para ayudar a la gente. Bajo que se ante esta crisis. Si tenéis alguna pregunta para hacer. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús, por lo que nos has estado contando. La verdad que me da gusto cuando una organización como la vuestra pues está presente en tantos sitios y bueno, con contrapartes como las que estáis trabajando vosotros. Creo que tenemos una buena noticia porque veo que Tumba se ha podido conectar finalmente. Hola en Tumba, no sé si nos oyes, nos ves. Hola. Bueno, pues, ¿qué tal la tormenta? Nos han dicho que hay una tormenta muy fuerte allí. Sí. Bueno, pues si quieres aprovechar ahora que hay conexión y nos cuentas cómo se está viviendo esta situación de la pandemia allí en la República Democrática del Congo. Vale, a ver si me deja hablar la conexión. Vale, aquí en Congo hay que decir que el primer caso apareció en el 10 de marzo de 2020. Esto empezó con más la gente del gobierno que había salido por motivos de trabajo, era más los ministros, los diputados que habían tenido problema al principio. Y creo cuando se ha contagiado a otros que no habían viajado, el gobierno ha tomado la decisión del confinamiento exactamente el 19 de marzo. Y a partir de ahí la vida tenía que cambiar. Pero las medidas Me temo que vamos a tener problemas con la conexión del Tumba. Estoy bastante lejos de... ¿Pasa algo? ¿Bien? Sí, hemos perdido un momentín, pero te volvemos a oír y a ver bien. Adelante. De acuerdo, iré rápido. Entonces, las medidas de protección que se han impuesto, como la distanciación, lo de lavar las manos y mascarillas, de las 3, la que a nosotros nos ha salido más fácil ha sido de usar mascarilla. Lo de lavar las manos, estamos en una zona donde la red pública no consigue distribuir el agua todo el tiempo. Hay agua, pero agua que cuesta, y así que todo el mundo no está conectado a la red pública. Y todavía se vive del agua del río, así que lo de poder instalar lavamanos en lugares públicos, esto nos ha costado. No se ha podido realizar. Y luego lo de la distanciación nos ha costado también porque aquí hay que salir cada día para poder comer. No, no se puede comprar una cantidad de comida y guardar porque ni hay energía
para conservar esa comida. Y aquí es que para comer un día hay que salir de casa. Es decir, yo tengo mi campo donde tengo maíz, entonces cosecho mi maíz, voy, vendo el maíz y con esto, este dinero de la verdura, pero justo la cantidad en casa, el confinamiento, realmente no. El miedo a la enfermedad sí, la hemos tenido. Gracias a la sensibilización que se ha podido hacer, porque en nuestra asociación tenemos una radio, una emisora, y es el medio que se ha usado para sensibilizar a la gente, saber que hay una nueva enfermedad que mata, que se contagia, las medidas, esto lo hemos podido hacer por la emisora. La emisora ha tenido que rehacer o adaptar su programa, su calendario, lo que ha hecho que hay una escuela que ha tenido un espacio para clases a distancia, pero por la radio, porque seguir las clases online como lo han hecho muchos países desarrollados, esto no se puede por mi pueblo. Habéis visto que he sufrido mucho con la conexión, así que decir que se va a dar clases por online, esto era imposible. La otra medida que la otra cosa que la emisora ha podido hacer era ofrecer también un espacio para celebrar la misa por la radio. Ha sido una primera experiencia que hemos vivido aquí, que vale, somos de movernos, ir a acudir a una iglesia, pero esta vez se ha podido celebrar misas por la radio. En todo eso, como ya lo he dicho, las dificultades que hemos tenido en la zona ha sido esta falta de agua que no hay. Entonces, la higiene es algo de cómo no se ha podido. La falta de la energía ha hecho que incluso las familias que podían comprar pilas para la radio, escuchar, no han podido, ya que las actividades que hacen para tener medios no podían hacerlas normalmente como podían hacer. Entonces, la otra consecuencia que hemos tenido es que hay alumnos que con este largo tiempo que se ha observado sin actividad escolares, que lo justo se ha iniciado, reanudado el cole, pero todos los alumnos no han vuelto. Hay otros que se han movido y otros también que, vale, que como un disgusto que ya no quieren. Esto, vale, es un problema, estamos en ello con la sensibilización por la radio. Esperamos que pronto puedan cambiar de postura y reanudar. Creo que hemos vuelto a perder la conexión con Tumba. Entonces, bueno, no sé. Si vuelve la conexión, pues volvemos a conectar con ella. En principio, las intervenciones las tenemos ya todas hechas. No sé si entre vosotros también queréis comentaros o queréis preguntar a alguien de los que habéis participado, hacer alguna pregunta. Bueno, yo sí que tenía para Eduardo, tenía una pregunta en Perú, para que me confirmes o nos cuentes. Tengo entendido que en algunas zonas sobre todo de la zona del Amazonas,
la zona esa de Perú, que se ha logrado pues, un porcentaje ya de inmunidad bastante alto. No sé si lo ponían casi como ejemplo de zonas donde se está consiguiendo la inmunidad de rebaño, que dicen aquí en España. No sé si nos puedes aportar algo de información. Imagino que, claro, si se ha llegado a ese punto ha sido a costa de un sufrimiento grande de haberlo sufrido en gran cantidad de personas, ¿no?, en esa zona. Con el micrófono, por favor, Eduardo. Conecta. Sí, la zona a la cual hace referencia es la región de Iquitos. En esta región, la pandemia tuvo consecuencias o efectos muy fuertes entre los meses de abril y mayo. Hubo mucha solidaridad de la población y sobre todo el liderazgo de sacerdotes y de la Iglesia Católica, porque en todas las regiones de Perú uno de los problemas ha sido la falta de oxígeno. No habían plantas de oxígeno. Y entonces la empresa privada y sobre todo sacerdotes, ¿no? Y Iquitos, conozco yo muy de cerca también, por ejemplo, la experiencia del sacerdote Martín Chero en la región de Piura, donde también fue otra zona muy afectada, donde con mucha colaboración de los empresarios han podido poner sus propias plantas de oxígeno. Igual en zonas andinas como Huancavelica, el programa Respira Huancavelica. Regresando a lo que tú comentas, es cierto, la inmunidad de rebaño que ha conseguido en Iquitos, pero luego también de haber hecho mucho trabajo de equipamiento en los hospitales, la instalación de la planta, ¿no? Y realmente el trabajo ha sido integral, no solo ha sido el efecto por la inmunidad de rebaño. En el caso, por ejemplo, de Lima, donde yo vivo, hace una semana también han salido algunas noticias y datos estadísticos de que se calcula de que por lo menos el 40% de la población de Lima ha sido contagiada hasta el momento. Entonces, bien en las últimas semanas el nivel de contagio se ha reducido bastante. Por otro lado, lo que es cierto y ha sido de alguna manera bastante cuestionado en mi país es que mucho de los diagnósticos y del trabajo de médicos y enfermeras ha sido basado en la prueba rápida. Hemos utilizado muy poquito prueba molecular. Entonces, también ha sido bastante cuestionada la información del número de contagios que se han ido publicando e informando, ¿no? Pero lo que también es verdad es que las últimas semanas hemos reducido mucho los problemas con la pandemia. Como le comenté al final de mi intervención, más bien lo que se nos viene dando, igual en los países que ustedes, es una crisis económica muy fuerte, ¿no? Esto va a ir creciendo y se estima que en los siguientes meses vamos a tener problemas muy, muy graves. Por otro lado, como les comenté, el problema político definitivamente a todo lo que nos viene sucediendo genera mucho más incertidumbre, ¿no? La gente por momentos está entre confundida y con bastante desesperanza. Pero regresando al tema de la región de Quito, sí es cierto, se ha logrado controlar, pero además de la inmunidad de rebaño ha ido con toda una estrategia integral, ¿no? Donde han habido varios actores. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ntumba, ¿sigues ahí peleando con la conexión? ¿Apareces, desapareces? Bueno, en cualquier momento, pues si se conecta, pues le volvemos a ceder la palabra. Y para Carmen, sí que quería preguntarte también, has hablado un poco por el tema de los campos de refugiados.
allí son campos enormes. Creo que de hecho tenéis allí el campo más grande de refugiados que existe, no sé si a nivel mundial, pero bueno, un campo bastante grande, ¿no? Que muchísima población. Y has dicho que, claro, ahí los movimientos están controlados, pero ¿esa población durante esta pandemia está bien atendida o se les ha dejado un poco la suerte de... No, sí que está atendida en el sentido de que sobre todo ha sido la Cruz Roja Internacional y Médicos del Mundo y probablemente alguna otra institución que se han presentado ahí rápidamente porque era un poco como más susceptible, ¿no? de poder padecerlo y que los contagios fueran más rápidos. Sin embargo, el problema es cuando ha habido casos graves, pues la hospitalización, porque en la zona donde están, que es la BK, los hospitales no están de tampoco hay, o sea, tantos medios en esa zona, pero hubo un momento de pánico, pero ahora mismo, por las noticias que yo tengo, está controlado. Luego también, no todos los refugiados que hay en el Líbano están en campos de refugiados. Hay muchos también que están, por ejemplo, en la zona de June, que hay en nuestra asociación ha trabajado, están en casas particulares, pero en una casa pequeña están viviendo, por ejemplo, 2 familias, ¿no? O sea, casas particulares en las que pagan un pequeño alquiler o porque les dan el dinero a alguna institución o que ellos pues con pequeños trabajos se lo pagan, pero en un hacinamiento terrible, ¿no? Entonces ahí pues claro, tampoco tiene mucho. Esos, diría yo, los que están viviendo en casas particulares tienen menos control que los que están en los campos de refugiados, así se dice, porque eso, digamos, a nivel internacional está como más controlado. Los que están en casas aisladas están en el medio de la ciudad y tienen menos medios de control, digamos, y que son con los que nosotros hemos trabajado más, pero bueno, que por el momento tampoco es que, por lo que se sepa, no es que hayan tenido grandes contagios. También es verdad que no se hace el test como se hace en Europa, ¿no? En países desarrollados. Se hace pues cuando tienes síntomas, pero síntomas un poco ya alarmantes. No haces el test porque es muy caro, o sea, y no hay tantos test. Bueno, no sé si queréis haceros alguna pregunta entre los que estáis aquí. Sí, si me permites, Ernesto, lo primero, quiero pedir una disculpa, porque antes Eduardo te situé aquí en el Líbano, discúlpame. Que me lié cuando hice una mención al Líbano y te situé a Eduardo allí. Y disculpa, Carmen, también. Bueno, mi pregunta era un poco también por el tema de los test, cómo se hacían, pero más o menos me habéis respondido. O sea, entiendo, claro, efectivamente, aquí en nuestras sociedades pues los test son gratuitos generalmente, ¿no? A no ser que seas de un equipo de fútbol y te los pagan porque sí, ¿no? Privadamente. Y entiendo que, claro, que vuestros sistemas sanitarios, pues la gratuidad brilla por su ausencia, ¿no? En estos temas. Entonces, bueno, pues realmente si no se hacen test, ¿cómo sabemos que hay inmunidad? Como decías, ¿no? Esos test rápidos, es que hay muchos falsos resultados con esos test rápidos, es verdad. Y bueno, y un poco, Eduardo, te quería preguntar, yo desconozco, pero oigo hablar de la situación de la población indígena, cuando nos has presentado esas características, esa riqueza cultural, ¿no? En nuestro país. ¿Cómo han vivido estos colectivos indígenas la situación? Si puedes describirnos un poquito. Sí, bueno, la población indígena sobre todo se ubica en la zona amazónica y en las zonas altoandinas, ¿no? Hay una serie de etnias, la comenté un poquito en la presentación. Puedo un poquito, quizás por la experiencia y conocimiento que tengo, comentarte de poblaciones achanincas y yanichas. Estas están en las zonas de selva baja. Con estas hemos trabajado mucho en los últimos años,
desde APRODES y en coordinación con la empresa privada. Ellos realmente, bueno, culturalmente son muy distintos, tienen sus propias cosmovisiones y hemos ido poquito a poquito integrándolos en actividades productivas, ¿no? en cadenas de valor, ¿no? Porque ellos finalmente tienen campos de cultivo, tienen algunos productos como el café, el cacao, algo de madera. Entonces, en los últimos años lo que hicimos fue integrarlos en una cámara de comercio indígena. Es liderada por uno de estos, que previamente vino a capacitarse y a tener mucha formación en Lima. Este hombre se llama Choar Velázquez, es un indígena que promueve esta organización, que por coincidencia está en Iquitos y ha estado todo este tiempo en Iquitos, liderando todo el trabajo de apoyo en temas de salud para las comunidades indígenas. Ellos en todo este proceso, bueno, no han sido muy afectados y los que han, y ellos lo que han hecho es tratarse con medicina natural, ¿no? Es lo que mejor les ha funcionado. Hay experiencias interesantes que si en algún momento a ti te interesa, yo te podría alcanzar, ¿no? A través del correo electrónico, ¿no? Con quizás también testimonios de cómo han venido manejando. La mortandad en ellos no ha sido, ni la mortandad ni el contagio no han sido altos. Quizás más bien sus necesidades han sido, como siempre, en temas de apoyarles con una mejor comunicación, con más sensibilización para que ellos puedan quizás orientar mejor los casos y derivar lo más graves a centros de salud cercanos, orientación más por ahí, pero ellos han manejado muy bien el tema con medicina natural. A propósito de ello, en Perú no hay indicación de los centros de salud sobre kit, por ejemplo, de medicinas para nivel preventivo o a nivel de cómo llevar los casos en los momentos, tanto los casos leves como los graves. Pero lo que mejor ha funcionado ha sido la ivermectina, ¿no? Hay también mucha información, gente que también te la puedo pasar, porque realmente hay determinadas poblaciones que han consumido ivermectina en dosis, me parece que es como una bosta por kilo de peso, cada 25 días, y es lo que les viene siendo el trabajo preventivo que viene realizando la población en diferentes zonas del Perú, ivermectina. Si al final yo te puedo dar mi correo electrónico con mi nombre más una i latina @gmail.com, encantado de compartirte toda esta información. Vale, muchas gracias, muy interesante, Eduardo, gracias. Bueno, pues yo, si os parece, salvo que queráis añadir alguna cosa más, en principio, pues daros las gracias. Desde luego me ha parecido una oportunidad interesantísima y un privilegio poder tener aquí estos testimonios vuestros, conoceros más. Y a veces vivimos en un mundo global y ante una situación tan global como esta pandemia nos damos cuenta de lo poco que conocemos, ¿no? Más allá de lo que vemos a veces en la televisión, y no todo lo que vemos en la televisión es de fiar. Pues lo dicho, muchas gracias por este momento que hemos compartido juntos, y por lo demás, a quienes nos estén escuchando, pues invitar a la siguiente videoconferencia que tendremos el jueves a la misma hora. El jueves tendremos la oportunidad de hablar sobre comercio justo, como una oportunidad también de conexión entre distintos países, pero basadas en relaciones económicas justas. Conectaremos con una cooperativa de Paraguay y con 2 tiendas de Castilla y León que ofrecen productos de comercio justo.
Atacán, que es una tienda aquí en Valladolid, que sobre todo son productos de alimentación, y también una tienda que tiene en León y en Valladolid que se llama Cascanueces, que sobre todo pues lo que ofrecen son textiles de comercio justo. Entonces, con esa invitación, pues ya me despido y lo dicho. Muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido muy interesante compartir estas experiencias. Me alegro mucho, Carmen. De verdad que ha sido un placer teneros. Igualmente, a todos. Venga. Chao. Bien, gracias. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós. Bueno, Ernesto, yo también.